puede generar elementos negativos. Incluso jugando en esa métrica, nótese cómo de esta manera se puede generar más impacto en la sociedad, se puede llegar a generar mayor influencia y asimismo las entes jerárquicas superiores van a poder escuchar de mayor medida a estas personas porque precisamente se genera un cambio que implica mayor atención del público, mayor atención de las personas, que es solamente un elemento que se puede generar a través de la ira, porque tengan en cuenta que la ira es un elemento fundamental y necesario para poder generar el nivel de magnitud, el nivel de escucha, el nivel de influencia hacia el resto de la sociedad. Por esto es mejor utilizarlo para aumentar la influencia en las movilizaciones sociales. Ahora bien, ya entrando un poco más en los dos como elementos por los cuales son más importantes. Es muy importante utilizar la ira, en primer lugar por magnitud de la medida y en segundo lugar porque generamos el elemento de libertad y luego agencia. En primer lugar, ¿qué significa esto de la magnitud de la medida? Obsérvese, como ya lo dije anteriormente, que a través de la ira podemos conseguir un mayor cambio, podemos conseguir una mayor influencia social, una mayor movilización de las personas a través de generar mayores acciones. Cuando tú tienes este sentimiento de ira, efectivamente lo que haces es tener un incentivo más, una motivación más para decir como estoy en desconformidad con esto, quiero en serio un cambio. Es un sentimiento de algo que quieres irremediablemente que ocurra. Entonces, ¿qué pasa como cómo es como la mecanización para que se genere esta magnitud de la medida? Nótese como en primer lugar, al tener ese sentimiento de ira, vas a tener un incentivo para poder decir como quiero hacer más campañas, quiero ir y traer a más personas, porque en serio no estoy de acuerdo con que el Estado ignore mis intereses, porque en serio quiero que me ayuden, que me den mayor cantidad de recursos, quiero ser más escuchado, quiero no tener como esta marginación social. En serio, formas un disconformismo a tal nivel de que puedes llegar a generar mayores planes de acción, que puedes llegar a generar como más medidas para poder hacer que se cumplan estos intereses que son inherentes de las personas que integran los movimientos sociales. Y esto se puede generar de distintas maneras, aún así, como digo, jugando en la otra métrica, así sea a través de otras medidas que pueden ser como violentas, por así decirlo, puedes generar mayor escucha, puedes prevalecer aún con los intereses de estos grupos de las movilizaciones sociales. Pero miren que no solamente nos vamos a centrar como obviamente el actor más importante acá son las personas que integran las movilizaciones sociales, pero al igual hay que tener en cuenta que están rodeados de un contexto de otras personas. Al igual, nótense cómo estas otras personas, efectivamente, al ver el nivel de impacto que tiene, como las razones por las que estas personas deciden integrar las movilizaciones, pueden decidir integrarse a ellas porque se dan cuenta que es una medida en serio, va a tener el reconocimiento de gran magnitud que en serio solo se puede dar de nuestro lado de la casa. Ahora, el segundo argumento en cuanto a cómo de nuestro lado se va a dar como mayor libertad, y es algo como muy ligado a lo que decía al principio. Nótese cómo es inherente del ser humano sentir, es inherente del ser humano tener distintos tipos de emociones, y es también lo más lógico del ser humano que ante un disconformismo y ante una realidad que no se acopla a sus intereses se forme un sentimiento de ira, un sentimiento negativo. Pero esto ya es la persona cómo decide efectuar este sentimiento. Hay distintas formas de hacerlo, pero nótese que en cualquiera de las distintas formas de hacerlo que ya les expliqué anteriormente, se genera una mayor escucha para el resto de la sociedad, porque la ira es un elemento que te permite cambios sociales, es un elemento que a través de su uso vas a poder generar como ya lo dije, mayor explanación, vas a generar que más personas lo hagan. Entonces, como de nuestro lado efectivamente se prioriza este tema de la libertad, porque efectivamente no le estamos diciendo a la persona deja de sentir algo que igualmente vas a sentir porque fue algo malo que te pasó, entonces no le estamos diciendo no puedes sentir ira, no, puedes sentir todas las emociones que quieras, incluyendo la ira, y así mismo vas a utilizarlo en la manera en la que se debe hacer para prevalecer tus intereses y para prevalecer los intereses de todas las personas que conforman estos movimientos sociales. Y esto se puede dar como en cuanto a agencia más adelante en un elemento largo plazista, en cuanto a que vas a poder generar mayores planes de acción, vas a tener la capacidad y la autonomía de poder decir que dijiste lo que pensabas, que estabas en desconformidad con algo, que lo representaste a través de la ira y que efectivamente lograste la movilización social que buscabas. Entonces, por todo esto, orgullosa de proponer. Muchas gracias por ese discurso. Continuamos el debate invitando a María en alta de oposición. Oli, bueno, voy a dedicarme un minuto básicamente a dar agradecimientos a todos los que me han ayudado en sí a tener como que medianamente conocimiento dentro del debate. Jorge, José, Nia, Oscar por putearme muchas veces cuando lo he necesitado. Y bueno, a Maffer, que ha sido mi partner en este torneo. Y nada, espero que pasemos a la final y ya. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creo que existe un grave error dentro de la categorización sobre el tema de la ira. Creo que cuando hablamos de ira, literalmente estamos hablando de
sentimiento de enfado extremadamente grande y además violento. Creo que decir que básicamente las personas se van a movilizar por un fin, no sé, medianamente bueno y que simplemente van a tener como que cosas positivas para protestar, etcétera, etcétera, es falso, porque cuando se usa este instrumento activamente, significa que constantemente, muy probablemente, los líderes justamente de los movimientos sociales lo que le van a decir a los seguidores es, oye, ¿sabes qué? Estamos sumamente molestos por este problema, hay que actuar de tal manera. Y esto va a incentivar a que las personas o a los seguidores dentro de los movimientos sociales actúen como fundamentalmente agresivos. ¿Para qué? Para conseguir justamente estos intereses, estas demandas o estos objetivos. Fundamentalmente creo que esto es potencialmente negativo. ¿Por qué? Porque básicamente existen como que narrativas de la sociedad en sí, pero justamente una contramedida por parte del Estado para como que, tenerlos como que ahí y que no sobrepasen los límites que podría ser el orden público o simplemente que no dañen las cosas patrimoniales, tanto privada como pública. Entonces creo que justamente cuando la imagen de estos movimientos se ve tergiversada, porque ya no los van a ver como movimientos que quieren algo en sí, sino los van a ver como movimientos probablemente muy agresivos. Entonces, literalmente, el apoyo que puede recibir por ONGs o por misma gente que no forma parte del movimiento, pero simplemente los quiere apoyar, va a ser muchísimo menor desde el lado del gobierno. Creo que en ningún momento el gobierno se está lidiando con el tema de que literalmente es un uso activo y probablemente la influencia sea netamente perjudicial dentro de las personas. Y literalmente me tienen que decir el tema de, ¿sabes qué? La violencia va a ser un medio, un instrumento para que los movimientos logren sus objetivos. Pero incluso si no me lo han dicho, voy a explicar el tema de por qué netamente esto no va a servir dentro del mundo del gobierno. Creo que justamente va con el tema de la imagen y además de las medidas que pueden llegar a obtener. Justamente los movimientos sociales quieren que los escuchen y probablemente, no sé, algún congresista, algún grupo parlamentario tenga sus intereses dentro de su agenda. Creo que cuando los congresistas ven que los movimientos sociales probablemente estén literalmente vulnerando distintas leyes que existen dentro del país o incluso que estén comportando agresivamente, van a perder los incentivos completos de retirarse básicamente, o bueno, de ayudarlos. Entonces esto va a significar que los congresistas no lo quieran ayudar y la agenda política que quieren implementar los movimientos sociales en realidad se va a ir. ¿Y qué va a provocar directamente esto? Es que básicamente ellos sigan como que pidiendo más y más violentos porque nadie le hace caso, porque literalmente las personas o los parlamentarios tienen una imagen que cumplir dentro de la sociedad y una imagen que cumplir dentro justamente del parlamento. Probablemente no ayuden a grupos que extremadamente han provocado mucha violencia y muchas protestas constantemente. Entonces van a ayudar a grupos que sí lo necesiten, pero que probablemente tengan un orden social muchísimo más adecuado para. Entonces, ¿qué pasa? Es que básicamente eso. Quiero ya explicado cómo es que de por sí ellos necesitan que algún partido político los represente para justamente obtener estos intereses, estas demandas y estos objetivos, porque sin ellos básicamente no lo pueden hacer. Creo que incluso si no me han comprado todo eso, básicamente lo más importante es que no, el incentivo esencial de la ira creo que no funciona. El incentivo literalmente principal que tienen estos seguidores vendría a ser, no sé, creo que básicamente el poder de cambio que existe dentro cuando tú te involucras dentro de un movimiento social. Esto es fundamentalmente importante porque esto ya de por sí mitiga todos los impactos que nos puede traer el gobierno. ¿Por qué? Porque básicamente los movimientos ya dicen, ¿sabes qué? Yo estoy metiéndome a tu movimiento, a los seguidores, me estoy metiendo a tu movimiento porque lo que quiero básicamente es tal cosa. Probablemente no necesiten esta motivación sobre la ira porque justamente los vuelve violentos y esa es la definición exacta de la ira. Si no, probablemente tengan una esperanza de obtener estas cosas y actúen de manera pacífica o actúen de distintas maneras que el Estado sí los pueda escuchar y no necesariamente se pueda ir directamente contra ellos. Voy a la baja. Panel, fíjense cómo es que aún no explican por qué de otro modo actualmente estos políticos ya quieren ayudarlo o por qué esta ira no existe dentro de los movimientos sociales, ni mucho menos cómo es que ya reciben esta ayuda o podrían hacerlo de su lado. Eso es totalmente simétrico. Creo que básicamente has ignorado todos los minutos de mi discurso. He dicho básicamente que los parlamentos o los que están dentro del parlamento tienen una imagen que cumplir, no se van a involucrar con movimientos sociales violentos porque los perjudica y los van a relacionar con ellos. Y los congresistas lo que quieren es tener una buena imagen ante la institucionalidad y ante la sociedad, entonces básicamente no les conviene. Te he explicado básicamente cómo es que existe una tergiversación sobre la imagen. ¿Por qué? Porque justamente están siendo violentos hacia la sociedad. Pero segundo, te he dicho justamente que estas personas constantemente ya no van a tener el papel, ¿sabes qué? Quiero ir a protestar pacíficamente al Poder Judicial. No, literalmente van a ir con toda la fuerza, no sé, que tienen dentro de su movimiento social a protestar sobre estas ideas y probablemente si no les hacen caso van a seguir con eso porque la ira literalmente va a seguir dentro de ellos porque es lo que te dice la emoción.
o se van a utilizar activamente la ira dentro de sus seguidores. Entonces, probablemente estos seguidores ya no sean, oye, ¿sabes qué? Tengo la esperanza de conseguir esa cosa, sino, oye, ¿sabes qué? Literalmente necesito tal cosa, porque el Estado no me lo da, o narrativas de simplemente violentas contra el Estado y contra la institucionalidad, incluso contra las personas, que pueden llegar a acciones completamente negativas, como vendría a ser, no sé, las protestas que hemos visto que alteran el aeropuerto, alteran, no sé, el orden público, y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en ningún momento justamente esos movimientos necesitan eso, porque quieren los movimientos que se solucionen sus problemas rápido. La única manera de solucionar sus problemas rápido es que justamente algún parlamentario o un grupo parlamentario te ayude, y la única forma de lograr eso es básicamente tener un grupo medianamente, no sé, que no esté incluido dentro de tantos conflictos. Entonces, creo que es justamente que cuando estos grupos son, no sé, hasta los pueden catalogar de subversivos cuando realmente no lo son, solamente porque están actuando medianamente violentos ante las situaciones para hacer sus pedidos dentro del Estado. Lo que pasa es que básicamente durante todo mi discurso te he explicado dos cosas: la imagen tergiversada justamente de los movimientos, y dos, la necesidad de los movimientos sociales para que su agenda literalmente se cumpla, y la única forma de llegar a esa agenda es literalmente a través del Estado, y el Estado tiene este valor de cumplimiento sobre ellos, porque si, no sé, si viene un movimiento de alguna provincia, etcétera, y dices, oye, ¿sabes qué? Necesito que me des agua, necesito que me des tal cosa, probablemente los congresistas lo ayuden. ¿Por qué? Porque les va a ayudar en modo de que van a conseguir votos, pero dos, en que va a ayudar a las personas. Entonces, creo que esto es sumamente positivo. El tema de que nosotros vamos a tener un criterio de inmediatez muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque básicamente los movimientos sociales ya no van a actuar consecutivamente con ira o con violencia, o etcétera, 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 porque no les hacen caso, porque el Estado literalmente, cuando un grupo actúa con violencia, actúa literalmente o responde de la misma forma. Perdón, mi perro, pero bueno, responde de la misma forma, y lo que llega a pasar es que se crean conflictos entre los movimientos sociales, entre el Estado, se ven de una u otra forma peor, pero las personas que están fuera justamente del círculo del Estado y el círculo político, igual los van a ver potencialmente negativos. Ya no van a tener una visión positiva sobre estos movimientos. Lo que van a pensar, van a decir, estos movimientos literalmente probablemente son grupos subversivos, o probablemente, ¿sabes qué? No hay que ayudarlos porque me están impidiendo ir al trabajo, porque me están impidiendo las cosas. Y bueno, por todo eso, orgullosa de oponer. Muchas gracias por ese discurso. Continuamos con Alta Gobierno, invitando a Laura. Hola, ¿se me escucha bien? Como prueba de sonido, quiero que los POI se me hagan por chat. Listo. Bueno, pequeños agradecimientos. Vale, gracias por debatir conmigo, eres lo máximo, he aprendido mucho de ti. Y pues nada, ya, vamos a empezar. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, por favor, notemos cómo Alta de Oposición comete un gran error, y es que de hecho, dos grandes errores. Su caso se enfoca primero en poner el peor mundo de nuestro lado de la casa, en el cual todos los movimientos sociales son extremadamente violentos y extremadamente irracionales, y segundo, poner el mejor lado de su casa, en el cual el Estado, porque sí y ya, va a querer colaborar conmigo. Importante caracterización aquí. Si yo soy un movimiento social, he sido un grupo marginalizado a lo largo de la historia. Es decir, el Estado nunca ha tenido incentivos de colaborar conmigo. Es decir, el Estado nunca le han preocupado mis intereses, porque históricamente yo me he visto marginalizada, históricamente las mujeres no le hemos importado al Estado, históricamente a las personas negras no les ha importado al Estado. Por esto mismo es importante tener en cuenta que el Estado no es una perita en dulce que desde ya simplemente va a decir, ay, vamos a aliarnos con las feministas porque eso me va a traer votos. No, es que así no funciona la política. Si yo no tuve interés, si yo no he tenido intereses históricos para aliarme contigo, no lo voy a hacer ahora simplemente porque oposición me lo diga y me lo mecanice de alguna forma maravillosa y ya. El status quo, el mundo, la política no funciona así. Además de esto, Alta de Oposición comete un gran problema, y es que me explica que la ira es violenta, me explica que la ira es mala, pero no me explica de qué forma, incluso después del punto de la baja, no me explica de qué forma los movimientos sociales sin ira son beneficiosos. Esto no me lo logra explicar la Alta, y es sumamente importante, y es que el debate se centra en eso. Primero, en que los movimientos sociales necesitan de la ira. No es solo que sea positiva, sino que necesitan de la ira para que el movimiento social se pueda erradicar de una forma positiva y para que pueda mostrarse. Ahora, a pesar de que Valeria ya les explicó, les voy a volver a explicar de qué forma
es necesario que la ira sea parte de los movimientos sociales, incluso en este escenario caótico que nos impone oposición, diciéndonos que la ira es lo peor y que sin la ira se pueden resolver todos los problemas. Primero, ¿por qué no se pueden resolver los problemas sin ira? Y es que para esto nos podemos ir simplemente a contextos históricos. Las mujeres históricamente, nosotras conseguimos el voto gracias a la ira de las mujeres de la época. Es que las mujeres de la época no fueron pidiendo por favor y gracias al Estado, hey, porfis, escúchame. No, porque es que las mujeres no le importaban al Estado. Al Estado no le importaba si tú querías votar o no. Al Estado no le importaba si tú querías tus derechos o no. Al Estado no le importaba porque al Estado le convenía tenerte a ti como una imagen sumisa, como una persona que no hace nada, que no se queja por nada. Al Estado eso es lo que le convenía, que todos estuviéramos a favor del Estado. ¿Qué implica esto? Que si yo voy con un, ay, porfis, gracias, ayúdame, escúchame, el Estado a mí no me va a escuchar, el Estado no va a tener incentivo de escucharme porque ya tenía el poder absoluto sobre los hombres cisgéneros, blancos, heterosexuales. Entonces, al Estado realmente no le importaba tener mi atención o tener mi aprobación porque yo no era su persona de enfoque. Y es que, ¿qué es importante aquí? Que las personas más importantes de este debate son las que hacen parte de estos grupos de movimientos sociales que han sido históricamente marginalizados. ¿Cómo las mujeres, y esto es simplemente un caso muy, muy sencillo, cómo las mujeres consiguieron el voto en la época? A través de la ira. Y es que la ira es el mecanismo más efectivo y necesario en los movimientos sociales para conseguir que yo sea parte de la agenda social y para conseguir que mis intereses sean importantes para el Estado. Un ejemplo sencillo para poner la contraparte. A pesar de que alta oposición no me explica de qué forma serían los movimientos sociales desde su lado, me tocará a mí caracterizarlos ya que ellos no me lo explican. Un ejemplo de esto fue la canción que se hizo muy viral hace par de años, La culpa no era mía, no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. Esa canción es una canción sumamente poderosa. Es una canción que demuestra la lucha de las mujeres día a día. Pero ¿qué pasó? Fue un movimiento pacífico, fue un movimiento sin ira como lo planearía o como lo demostraría alta oposición. ¿Y qué pasó? Fue una burla en tendencias sociales. A pesar de tener la importancia que tenía y a pesar de que se le reconoce la importancia que tenía, fue una completa burla. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no demostramos nuestra inconformidad con ira, si nosotros no demostramos nuestra inconformidad y no soy tangible con que, hey, estoy molesta, escúchenme, necesito que mis derechos sean escuchados al igual como yo escucho todo lo que tú dices al Estado, el Estado a mí no me va a prestar atención porque el Estado no va a tener incentivos de prestarme atención. Si yo no me demuestro a mí como poderosa, si yo no demuestro a mi grupo como, hey, somos poderosos, tenemos voz, tenemos que ser importantes, el Estado no me va a prestar atención a mí, porque le va a importar mierda lo que le pase conmigo, porque no va a generar un impacto, en la estructura social, no voy a verme reflejada en la estructura social, no voy a llamar la atención. Nosotros como movimiento social necesitamos llamar la atención. ¿Por qué necesito llamar la atención? Porque el Estado me ha ignorado sistemáticamente durante toda mi existencia. Si yo no llamo la atención, yo no voy a lograr que el Estado me vea y no voy a lograr conseguir aquellos, por así decirlo, impactos que necesita mi movimiento social. Antes de seguir, punto. Todo lo que estás diciendo se da mejor de nuestro lado, porque la cosa está en que en tu lado intensificas la ira. Eso es lo que tienes que explicar, cómo de tu mundo a un Ya entendí. No se da mejor de tu lado de la casa, porque de tu lado de la casa tú lo que propones es que no haya ira en los movimientos sociales. Yo propongo que haya ira porque incluso desde ese mundo caótico que tú propones, donde la ira sea igual a violencia, es más efectivo. ¿Y de qué forma? Lo voy a mostrar con impactos. Cuando yo uso de la ira en mi lado de la casa, yo puedo, primero, como nos mencionó Valeria, demostrar más libremente mi descontento frente a lo que está pasando, frente a la problemática social a la que yo me estoy adjuntando, por así decirlo. Si yo lo demuestro con ira, yo tendré más contundencia al momento de demostrarme y seré más fuerte al momento de decirle al Estado, no estoy de acuerdo, ponme atención porque lo que yo digo es importante, porque lo que yo digo importa y tú no me estás prestando atención. Si yo lo hago con ira, si mecanizo esta ira para hacerlo como un grupo colectivo, el Estado va a tener más incentivos para escucharme porque, hey, esta gente está molesta, necesitamos que dejen de dañar el orden público, necesitamos demostrar que a mí me importa. Ese es el incentivo real del Estado. El incentivo real del Estado no es, ay, ¿verdad que existen personas negras a las cuales no hemos escuchado? No, el incentivo del Estado es, mira, existen personas negras las cuales están descontentas y están demostrando que yo como Estado no los estoy protegiendo.
no necesito y yo no, como Estado, no puedo tener a toda una población tan poderosa diciéndome a mí, hey, el Estado no sirve para ni mierda. Yo necesito que tanto las personas negras como las mujeres, como las personas indígenas, como las personas con discapacidad digan, el Estado me está acompañando. Es por eso que los impactos son mejores de nuestro lado de la casa, porque mecanizamos la ira como un mecanismo para llegar a ser presencia en el Estado y presencia en el gobierno, siendo así orgullosa de proponer. Muchas gracias por ese discurso. Continuamos este debate para terminar con el debate de las cámaras altas con Mafer. Ya, un momento, voy a poner mi timer y en lo que pasa el minuto, pues... ya está. Agradezco a Marimu por este torneo. Gracias. En verdad fue bonito, una experiencia bonita. Y bueno, sé que Tero no está aquí, pero prácticamente le debo mucho a Tero. Y agradezco a él también. Y pues a Jorge por lo mucho que me ha ido enseñando en este tiempo. Y ya. Ok. Entonces, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. ¿Cuál es el grave problema que está teniendo el gobierno en este momento? En ningún momento nosotros hemos dicho como que directamente que la ira va a desaparecer de los movimientos sociales. La cosa está, y como lo dije en un poll, que ellos están defendiendo la ira activa dentro de los movimientos. María te lo va probando en su discurso. La ira es algo que está en los movimientos muy probablemente. La cosa está que cuando tú intensificas o estás activamente impartiendo la ira dentro de los movimientos sociales, lo más probable es que se interiorice esto dentro de las personas. ¿Por qué se va a interiorizar dentro de las personas? Hay que entender que dentro de un movimiento social las personas tienen intereses comunes, comparten todos los intereses para cumplir sus objetivos. Entonces, si es que la persona que lidera dentro de estos movimientos es la que activamente está compartiendo estas ideas, probablemente los miembros también tomen los sentimientos de ira. Y si no es así por parte del líder del movimiento, entre los propios miembros, si comparten activamente esta ira, van a generar ese sentimiento y van a actuar en base a ese sentimiento que están formando dentro de estas personas. Entonces, si se interioriza la ira, es lógico decir que la violencia también va a estar dentro de estos movimientos sociales y en su actuar, pensar, etcétera, también lo va a estar. Entonces, habiendo probado ese punto, vamos directamente con el caso de Alta de Gobierno. Ok. Alta de Gobierno dice explícitamente, solo podemos conseguir los cambios con la ira. Dependes de probar eso exclusivamente. María ya te prueba el incentivo de poder conseguir el cambio sin la necesidad de intensificar la ira. Y esto, pues, termina demostrándote cómo de nuestro lado sí conseguimos todos tus impactos que tratas de probar. Me dice el gobierno que pueden escucharlos y visibilizarlos más. En ningún momento me explica cómo, ignora totalmente cómo las personas pueden percibir este movimiento, ignoran cómo el Estado directamente va a aceptar estos movimientos y de igual manera ignora totalmente cómo realmente un movimiento social influye dentro y necesita del apoyo de las personas y el Estado para cumplir sus objetivos. Ahora, ¿por qué necesariamente no buscan como solución, o sea, no buscarán como solución el atender sus necesidades? Creo que en primer lugar, los políticos y el propio Estado no busca apoyar a movimientos escandalosos con el que sea complicado dialogar. Directamente, si en caso también el Estado, simplemente por evitar conflictos, intenta apoyarlos, las personas del país que sufrieron las consecuencias del movimiento agresivo sentirán incomodidad. ¿Por qué? Porque en primer lugar, van a sentir una inseguridad hacia el Estado que prácticamente está apoyando este movimiento agresivo y está despriorizando las consecuencias que tuvieron hacia este. ¿Por qué esto es sumamente negativo? ¿Por qué? Porque estás brindándoles, una solución falaz al movimiento porque las personas pues simplemente lo están rechazando, y en segundo lugar, porque el rechazo de las otras personas fuera del movimiento hacia el Estado se va a intensificar. ¿Por qué? Porque directamente está satisfaciendo una necesidad falaz, como ya lo hemos probado, y directamente las personas no están apoyando este movimiento. Ahora, el punto de poder generar mayor impacto, las personas pues van a querer integrarse dentro de este movimiento, es lo que afirman. ¿Por qué las personas van a querer apoyar a un movimiento que está directamente perjudicándolos en el tema del trabajo, en el tema de su bienestar, en el tema de generales? No me explica, cero mecanismos para poder creer en ese punto. Entonces, habiendo chocado ese punto, vamos a ir con el caso que te trae María.
En primer lugar, creo que es necesario enfatizar, si es que ya te hemos probado esto, que los beneficios netos están del lado de nuestra Cámara. En primer lugar, los movimientos sociales tienen mayor allegamiento en el sentido de la capacidad de agencia. Las personas tienen más incentivos de apoyar al movimiento social, las organizaciones pueden unirse y apoyar más al movimiento y el Estado tiene más incentivos de entablar una mesa de diálogo con ellos. Antes de seguir con nuestro caso, si hay algún POI a la alta. Panel, muéstrese cómo alta oposición literalmente ignoró todo nuestro caso y aún no me explica cómo se ven los movimientos sociales de su lado de la cara. Literalmente solo ignoraron todo nuestro caso y ya. Listo, baja. Sí, panel, ¿por qué deberíamos simplemente como incentivar la ira? No entiendo el razonamiento para creer que como motivar activamente a la ira simplemente va a generar violencia. Listo, gracias. En primer lugar, no es que ignore tu caso, simplemente no lo has mecanizado y estoy tratando de demostrarte cómo realmente de nuestro lado de la cámara se cumplen los puntos que tú intentas probar. Y en segundo lugar, ¿por qué intensificas la ira? Creo que al inicio de mi discurso fui clara. Al momento en que se intensifica la ira como sentimiento dentro del movimiento social, al hacer contacto con las personas, es que se intensifica y se interioriza este sentimiento. El sentimiento intensificado implica que las personas al momento de actuar apliquen la violencia o directamente tengan sesgos y etcétera al momento de actuar por la violencia directamente interiorizada. Listo, vamos al caso. El primer punto, la imagen del movimiento directamente se tergiversa, porque esto es sumamente perjudicial y aquí vamos a explicar un poco más también lo que el gobierno reclama. Los movimientos sociales en ambos lados de la Cámara creo que buscan el objetivo de cumplir sus intereses y ser escuchados. La cosa está en cómo lo hacen y cómo se consigue la eficiencia. Creo que de nuestro lado de la Cámara probamos ese punto. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, la imagen del movimiento al tergiversarse en el lado de oposición directamente ya está chocando con el punto de cumplimiento y ser escuchados. ¿Por qué se tergiversa? En primer lugar, los miembros del movimiento directamente sufren el rechazo. Al tener la ira interiorizada, directamente genero en las personas las actitudes y sesgos negativos que van a llevar la violencia al momento de actuar. Y un segundo punto, el resentimiento se vuelve mucho más grande. ¿Por qué? Porque se da esta intensificación de sentimientos negativos dentro de estas personas. ¿Qué implica toda esta interiorización y los resentimientos que tengan las personas? Al momento de actuar, lo más probable es que consigan los actos violentos hacia las personas. Cuando sucede esto, al momento de actuar, directamente tergiversas el objetivo del movimiento. ¿Qué implica esto? La aceptación y el cumplimiento del objetivo. ¿Por qué no van a apoyarlo? Directamente, el Estado funciona en términos de intereses. El incentivo de cumplir el contrato social es algo fuerte. Entonces, estos incentivos tienen los incentivos de escucharlos y apoyarlos. ¿Qué pasa con la violencia? En primer lugar, por proteger al patrimonio, van a proteger el patrimonio en lugar de, pues, directamente ayudar a las personas. Van a ignorarlos o reprimirlos directamente. ¿Por qué? Porque van a preferir proteger a más personas en lugar del movimiento agresivo que está generando conflictos. Además, en el tema de la imagen, el Estado en un Estado con movimientos de este tipo directamente prefiere pues, reprimirlos, dejarlos de lado y evitar que sigan haciendo esas cosas para que pues no existan los conflictos que suceden directamente. Ahora, pues, el gobierno puede decirme que pueden entablar una mesa de diálogo. Esto es totalmente falso. ¿Por qué necesariamente no van a buscar eso? Creo, como ya lo dije, son un movimiento escandaloso y directamente al escucharlos las personas, pues, uno, no lo apoyan y van a sentirse mal con el Estado. Siguiente punto. Ahora, sobre las personas sienten miedo, rechazo y pues por los propios recursos que se les limita ya no van a apoyar al movimiento. Y bueno, por todo eso y por directamente criterios de certeza y demás, terminamos ganando este debate. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Hemos terminado el debate en cámaras altas, partimos el debate en cámaras bajas, invitando a Julio. Hola, ¿pueden confirmarme que se me escucha bien? Voy a intentar dejar ¿Se la te voz más escucha? ¿Se te escucha? Ya, sino que en rondas anteriores me estoy asegurando, me dijeron que se me escuchaba muy lejos. Estoy tratando Ahora de sí, te estoy empezando a escuchar bien lejos. Sí, se te escucha muy bajito. A ver ahí. No, igual. No sé. Bueno, pero ¿se entiende al menos? O sea, como alzo un poco más la Sí, voz. pero trata de hablar bastante alto. Ya. Por otro lado, agradecer a Adrián, que vinimos a ese torneo un poco obligados, pero que ha sido bonito. Y a Diego, pues, porque nos trajo aquí y como dice nuestro nombre, esta es la venganza después del Toddy. Queremos llegar a la final. Entonces, teniendo el pulpo a mi costado y queriendo estar presencialmente, comienzo mi discurso en 3, 2,
1, va. Panel, creo que quedaron muchos huecos en el debate en altas. Primero, no se ha hablado sobre cómo es que se usa ira en la movilización de los seguidores. Segundo, se ha aceptado erróneamente que usar la ira para movilizar significa que cuando la gente llegue a buscar los cambios, por ejemplo, a la capital, esta simplemente va a ser usada y explotada de formas catastróficas. Tercero, oposición comete un error muy grande al ignorar el hecho de que esta ira, según ellos, recién nace cuando la promueves. Te hablan de incentivar la ira. Si es que realmente se intensifica, significa que ya está presente ahí. Vamos a hablar sobre cómo no hacer activamente como uso manejable de esta ira va a ser malo. Te voy a explicar cómo funciona la organización y cómo los movimientos sociales pueden mantenerse razonables, cómo se ve esta movilización y el mecanismo de identidad que se genera, que es directamente diferente a lo de mi alta. Yo no dependo de probar que mis cambios se deben lograr y por eso la ira es necesaria, sino porque se genera un mecanismo de identidad y como unión dentro del movimiento social, y eso ya es más probable de cambios. Pero también sobre qué tipo de personas cambian, cuál es el delta en temas de apoyo, legitimidad, mensaje, cambios, y también de cómo existe un uso equilibrado de la ira, cómo hay incentivos, cómo hay mecanismos y cómo se ve el tema de la ayuda política y la imagen criticada. Habiendo hecho esta pequeña introducción, voy a comenzar con todo. Primero, ¿cómo es que se puede entender los movimientos sociales organizados? Fíjense que los movimientos sociales cada vez son más organizados y tienden a ser organizados porque obviamente entienden la idea de, oye, mientras más gente me apoye y mejor sea esta voz, mejor o más fuerte va a ser escuchada. Fíjense que, por ejemplo, comparten ideales, por lo cual intercambian opiniones, intercambian información, generan amigos, comunicación, lazos. Estos contactos buscan hacer que la información se masifique, es decir, gente o grupos líderes de estos movimientos sociales generan información y la masifican a través de la red que tienen. Existe una organización y una cierta jerarquía sobre qué personas como promueven activamente estas cosas, líderes políticos, etcétera, etcétera, y por lo tanto se organizan en planes que se difunden. ¿Por qué es importante entender esto? Porque entonces podemos entender que existe un claro manejo del mensaje o la narrativa que se apoya en la emoción. Es decir, la ira para movilizar a los seguidores puede ser manejable y no va a ser simplemente como decir, oye, el Estado es horroroso, ve y mátalo, ve y mata al presidente, o cosas como súper extremistas y súper radicales como te quiso probar oposición que luego terminan en violencia. Pero ahora, porque es muy diferente utilizar la ira para movilizar que utilizar la ira para buscar los cambios, que es algo que en altas no se entendió, al menos no se quedó muy en claro. Movilizar a tus seguidores implica que la gente que está excluida de, por ejemplo, la capital, la gente que en el caso de Perú viene de Puno, de Ayacucho, de Cajamarca, que necesita ir a Lima a reclamar porque en sus lugares no les escuchan los gobiernos regionales, porque no les escuchan sus alcaldes, porque el Estado ahí los deja olvidados y no tienen forma de obtener ayuda ahí, vienen o van a los lugares, sobre todo en los países que tienen centralismo, a buscar cambios. Estos cambios necesitan una movilización de seguidores, pero esta movilización no es simplemente de un día para el otro o en un segundo que, plin, les diste ira, llegaron y con la ira lo aplazaron. Eso significa un paso, un camino, significa que tú activamente les dices, oye, con ira tienes que movilizarte, pero en el momento de movilización eso no implica que usen la ira. Ahora, ¿por qué incluso aunque usen la ira en ese momento de movilización creemos que esto es como bueno y es necesario? Primero, por el tema del mecanismo de identidad. Fíjense cómo es que estas personas han sufrido constantemente esta exclusión y etcétera, etcétera, porque pueden ser distintos mecanismos de discriminación o de daño en principios que sufren esos movimientos sociales, o digamos de la lucha que buscan. Significa que todas las personas tienen internamente ese sentido de la ira, que es algo que mi alta ya te explicaba poco, pero no te terminó de explicar cuando te decían, oigan, es un problema y las personas generan ira, entonces ¿qué falta explicar ahí y por qué es más importante la explicación de baja de gobierno? Porque ahí falta explicar que en el lado de oposición esta ira se acumula cuando no logran cambios. ¿Por qué? Porque recuerden que en el mundo actual, según la caracterización de la de gobierno y que fue como confirmada por la alta de oposición, el Estado no tiene incentivos para ayudarte. Entonces, si tienes esta ira escondida que no es manejada por nadie sino por ti mismo subjetivamente, encima tienes un Estado que no te está haciendo caso de forma pacífica, encima, ahora te voy a explicar cómo es que el apoyo en temas de, en temas de apoyo y legitimidad tampoco te favorece. Esta ira solamente crece y hay un punto en el que explota y ya no es manejable, y por eso creemos, al menos desde baja de gobierno, que evitamos este perjuicio de, oye, si no manejas la ira porque no la fomentas activamente de forma controlada, al final termina explotando y es mucho peor, y ahí sí se cumplen los impactos de alta de oposición, porque en ese caso esta ira explotada sí resulta ser irracional, sí resulta ser como súper extremista, y pues al final como todo explota, todo mal. Pero ahora, ¿cómo es el delta en cuanto al tema del apoyo, la legitimidad, el mensaje y los cambios que se logran? Fíjense cómo es que el delta en cuanto al apoyo no es muy grande, porque ok, incluso en que el caso de alta de oposición sea como extremadamente como cierto y como siempre va a ser así, el apoyo actual es nulo. Entonces, panel, los cambios que se generan gracias al apoyo, por ejemplo, de 0 a -1, terminan en lo mismo. Pero ahora, ¿por qué
qué incluso aunque no fuese así, vemos o creemos que puede haber apoyo? Porque fíjense cómo es que existen tres tipos de personas. Gente que directamente, digamos políticamente, gente que directamente puede ayudar pero se opone al movimiento porque son los mismos que los discriminan o los mismos que simplemente siempre los han excluido. Segundo, la gente que como le da igual puede apoyarlos pero no hace nada, o a veces sí o a veces no. Y la gente que realmente importa, que es la gente que siempre los apoya. Fíjense cómo es que existen políticos como en el Perú, Aníbal Torres, Pedro Castillo, etcétera, etcétera, que han estado constantemente, intrínsecamente ayudando a estos movimientos sociales. Esta pérdida este apoyo no se pierde en nuestro lado cuando nosotros usamos la ira. Uno, porque ya explicamos cómo es que esto es manejable, pero dos, porque estos siempre van a tender a ayudarlos, porque la gente que vota por ellos es esa gente dentro de los movimientos sociales, porque la gente a las que les importa complacer es esa gente que está pidiendo ayuda. Entonces, incluso en que políticamente para el resto, que nunca lo va a apoyar, se ve dañada, ellos siguen queriendo apoyar esos movimientos sociales. Pero ahora, en temas de legitimidad, esos movimientos sociales son constantemente criticados por la gente que es opuesta a ellos. El Estado va a buscar todas las maneras de incrementar esto. Entonces, independientemente de que sea pacífico o no, esto va a ser malo para el movimiento social. Esto ya es malo para el movimiento social. No entendemos el cambio y por lo tanto creemos que sigue probándose o al menos desbloqueando los impactos de nuestra alta. ¿Por qué el mensaje no cambia? Fíjense que usar la ira para movilizar los movimientos sociales, como ya te expliqué, no implica cambiar el mensaje, porque el mensaje que llevas no es un mensaje de tengo ira, actualmente me refiero, sino el mensaje que llevas es de no tengo ira, de soy pacifista. El mensaje que llevas actualmente es necesito un cambio, este no se está consiguiendo. Pero incluso así, ¿por qué es que este mensaje con la ira creemos que es mucho más potente? Porque fíjense cómo es que incluso en el caso del Perú, cuando estas personas empezaron a bloquear carreteras, ¿qué hacían los periodistas? ¿Qué hacían el Estado? No solamente porque no podían contra ellos, porque eran muy fuertes, iban y les pedían como qué necesitan resolver y se empezaron a resolver cosas, sino que al mismo tiempo se genera una expectativa de, oye, ellos están pidiendo algo, por algo han llegado a este punto, por algo es que están generando estos cambios. Incluso aunque no quieras, la información te llega y hay formas de generar empatía contra estos movimientos, y al menos si no se genera empatía, el Estado ya sabe qué necesitan. Entonces es mucho más fácil probar desde los movimientos sociales que el Estado no les está ayudando. Entonces, ¿cómo esto se ve en términos de cambio? Creo que entonces la comparativa en gobierno y en oposición termina siendo como mejores cambios para gobierno, peores cambios para oposición, y creemos que entonces puede haber o ayuda política, uso equilibrado y por lo tanto orgulloso de proponer. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Continuamos con baja de oposición. Doménica, tu primera palabra. ¿Me podrían confirmar si se me escucha bien? Escucha bien. Bien, más que nada voy a utilizar mi minuto para hacer algunas dedicatorias, también para decir algunas cosas. En primer lugar, gracias a Lucho por aceptar venir al Tipis conmigo. Simplemente ha sido una bonita experiencia, por más de que me has tenido que soportar en todos los prep times. Y también a mi sociedad en general, porque los quiero mucho. Claudia creo que está aquí, no sé si también Camila estará acá, pero igual, tipo, muchas gracias también a ustedes simplemente por también estar ahí apoyando constantemente. Y ya sin nada más que decir, voy a comenzar con mi discurso en 3, 2, 1. Panel, hay un importante encuadre que hacer en este debate, lo voy a pasar a explicar yo debido a que mi alta no lo ha hecho. Creo que principalmente este debate no es acerca de principalmente, por ejemplo, dejar de demostrar mi ira o, por ejemplo, dejar de demostrar mis emociones en general o ahora reprimir mi ira como nos quiere pintar baja de gobierno en cuanto a que ahora yo reprimo y luego termino explotando y mi ira es aún peor. Panel, este debate como tal es acerca de cómo yo movilizo el movimiento social con precisamente la ira. Vamos a pasar a explicar varias cosas que mi alta no ha terminado de explicar y desbloquear sus impactos para hacer esta extensión. Creo que en primer lugar, cuando hablamos, por ejemplo, de que ahora el Estado no me va a apoyar, a pesar de que ellos me digan como, ok, lo que pasa es que el Estado me ve como un criminal o mi movimiento se mancha, por ende el Estado ya no me apoya, creo que esas explicaciones de mi alta no son suficientes para terminar de explicar precisamente por qué ahora ya no recibo este apoyo. Creo que en un primer lugar hay que explicar cómo es que precisamente que se mancha este movimiento. Creo que ahora cuando yo, por ejemplo, debido a la ira, voy a pasar a explicar por qué precisamente la ira radicaliza. Cuando yo demuestro las cosas con ira y yo muevo mi movimiento social precisamente con la ira, es que ahora mi movimiento se criminaliza. Creo que voy a pasar a explicar ahorita por qué es que precisamente la ira radicaliza. Cuando es que yo tengo ira y precisamente muevo mi movimiento social, no que ahora yo no tengo esta emoción y precisamente la reprimo o que ahora mi sentimiento ya no está presente y no tengo una manera de explicarlo, sino que movilizo mi movimiento así, es precisamente que yo no puedo necesariamente controlar mis emociones, no puedo controlar mis acciones porque mi mente se nubla precisamente con la ira que yo siento, porque yo precisamente creo de que es la manera de cómo yo tengo la mente nublada porque estoy molesta, porque realmente quiero expresar mi opinión y no pienso muy bien las cosas antes de hacerla, por ende es altamente probable, incluso si no es en todos los casos, en la mayoría de casos sí se va a radicalizar, en casi todos los casos y en la gran mayoría al menos,
sí va a suceder ese tipo de cosas y es por ende que va a suceder. Ya, antes que eso, voy a la baja. Panel, fíjense que cuando actualmente mis líderes, como dijo Alta de oposición, me dicen que yo deba ser pacifista, yo no tengo mecanismos para canalizar mi ira. Sí se cumple lo que hemos probado desde Baja de oposición. Panel, gracias por ese punto. Panel, noten cómo es de que si yo precisamente tengo una comunidad y un movimiento social donde hay cosas de identidad, por lo menos yo tengo, el mecanismo de, por ejemplo, hablar de mis cosas con amistades cercanas a mí y hablar de mis cosas de cómo yo, por ejemplo, me siento con ira hacia cómo me están vulnerando, pero incluso si eso no funcionara, incluso si no puedo hablar de cosas porque no me van a comprender amistades, familia, lo que sea, por lo menos puedo hablar con gente de movimiento y expresar mis emociones para canalizarlo. Creo que es muy diferente que yo canalice mis emociones y que yo intente resolverlas, a diferencia de que yo básicamente ahora movilice mi movimiento de esta manera y enfoque mis acciones con este punto. Creo que es totalmente diferente, creo que es totalmente tergiversado que ahora yo prácticamente diga de que solamente porque ahora no movilizo mi movimiento de esta manera es que ahora yo no voy a poder ni siquiera sentir esta emoción y voy a explotar como me quiere decir Baja de Gobierno. Ese punto queda totalmente mitigado, queda fuera. Bien, vamos a pasar a explicar cómo es que se nos criminaliza. Cuando yo comienzo a tener estas acciones radicales y las personas me ven como un criminal que prácticamente está rompiendo todo, suceden dos cosas. En primer lugar, mi movimiento se mancha y tiene dos impactos. Creo que cuando mi movimiento se mancha, en un primer lugar se generan muchos más sesgos y prejuicios de parte de las personas acerca de cómo ven mi movimiento y pueden al punto de generar más sesgos y prejuicios a la hora de cómo me tratan, como también asimismo pueden intentar minimizar mi movimiento y mi lucha. Creo que el hecho de que ahora mi movimiento esté ligeramente minimizado o incluso increíblemente dependiendo de la persona, así de que me quiten el mecanismo de expresar mi voz, porque ahora me toman como una persona que prácticamente está exagerando y que prácticamente está intentando agrandar las cosas cuando son vulneraciones que realmente no importan, cuando en realidad sí lo hacen porque me están vulnerando como una comunidad que en general necesita expresar esta voz. Creo que cuando a mí se me quita este movimiento como un mecanismo de expresar mi voto y expresar cómo es que yo quiero expresar lo que necesito, como la misma Alta me decía, es entonces de que yo pierdo este mecanismo muy importante de poder expresar mis cosas. Pero antes, voy a la Alta. Aún no me has explicado cómo se movilizan los movimientos sociales de tu lado de la casa. Panel, noten cómo es de que actualmente ya hay marchas pacíficas, ya hay protestas, ya hay participación política. Creo que incluso incluso con ejemplos de Alta de Gobierno que antes me decían de que ahora, por ejemplo, necesitábamos en el pasado movimientos recontra radicales o ligeramente radicales, como eran los movimientos feministas, donde realmente yo literalmente expresaba mi voz y es así como generaba el cambio. Creo que actualmente ya hay ciertos mecanismos como, por ejemplo, ministerios o mesas de diálogo, etcétera, para yo poder expresar mi voto de esta manera. Noten cómo es de que actualmente ya hay ciertos cambios y, por ejemplo, se toma mucho más en cuenta personas que tienen participación política o precisamente arman estas campañas o diálogo y participación política en general, a diferencia de gente más radical, pues el movimiento se mancha y en todo caso se toman como criminales. Creo que ahora, para terminar de explicar el punto de por qué el movimiento se mancha, entendemos cómo es que cuando mi movimiento se mancha es que ahora la gente tiene un rechazo hacia mí, tiene menor posibilidad de, por ejemplo, de informarse de mi movimiento porque me están viendo como un criminal, porque me están viendo como algo que no debería apoyarse, porque en todo caso tienen menores incentivos a apoyarme precisamente porque se me ve como una persona que realmente no tiene un propósito y que simplemente está manchando su movimiento de una manera con acciones radicales, etcétera. Creo que cuando la sociedad me rechaza, cuando la sociedad me ve como un movimiento no legítimo, entiendo legitimidad como un fin deseable obtenido por un medio poco razonable, entiendo que, mi fin razonable puede muy bien ser expresar mi voto y que la gente me haga caso a mis necesidades, pero el hecho de que yo lo haga de esta manera tan radical o de esta manera ligeramente violenta o increíblemente violenta, hace que la gente no lo vea como un medio razonable, por ende no me tomen como legítimo, por ende no me apoyen porque no quieren apoyar una causa que es ilegítima. Por ende, cuando la sociedad también me rechaza, es que entonces el Estado tampoco no quiere apoyarme a mí porque protege su imagen, porque quiere realmente responder a algo representativo, y es que la gente me está rechazando, me ve como un momento ilegítimo, entonces es poco probable que el Estado no me apoye. Creo que en ese caso es todo lo que a mi Alta le faltó desbloquear, porque no solamente es que el Estado ahora no me apoya por cómo se ve mi imagen, sino que depende totalmente de cómo la gente me ve, y ya no solamente depende de cómo el Estado me ve y la gente me vea como tal, sino que también ahora impacta en cómo la sociedad me trata y cómo yo puedo utilizarlo como un mecanismo. Creo que si el punto de ambos gobiernos es yo quiero expresar mi voz y yo necesito expresar mi voz porque soy una comunidad vulnerada, por lo menos en mi mundo yo tengo este mecanismo de expresarlo por este tipo de cosas como marchas pacíficas, campañas, diálogo, etcétera, y también compartir mi voz como movimiento social. Creo que ya por otro punto, si es que los puntos de los gobiernos es, nota cómo es de que el Estado no me hace caso y me ha ignorado y precisamente por eso esto de movimiento social, es que entonces en ese caso, queda simétrico en ambos mundos, que solamente en un mundo ideal y demasiado bueno es que el Estado me haría caso totalmente, pero por lo menos, si es que hablamos de términos de probabilidad, por lo menos yo entiendo de que en el mundo de oposición tengo mayores probabilidades de recibir escucha por parte del Estado, debido a de que ahora mi movimiento no está manchado y la sociedad me apoya por lo menos un poco más. Creo que en este punto, si es que hablamos
que donde tengo mayores probabilidades, por lo menos se rompe la simetría en cuanto a que en mi mundo tengo mayores probabilidades de ser escuchado. Pero creo que en un segundo punto, cuando yo realmente canalizo bien el propósito de mi movimiento, como es que yo cuando ya no tengo la mente nublada por la ira en general, puedo expresar mejor la información de lo que yo busco y realmente mi propósito como movimiento. Por ende, es poco probable que la imagen sea tergiversada. ¿Cómo realmente es que yo puedo difundir el mensaje que busco como movimiento social, realmente demostrar un cambio y realmente ser escuchado con las probabilidades que ya he explicado? Y con eso finalizo con el discurso. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Adrián para que dé el látigo de gobierno. Ok, a la diablo. Mi Discord dice que estoy a 500 de ping. No, ya abajo ya. Ya, ¿se me escucha bien? Escucha bien. Ok, ya. Entonces, empiezo en... primero un saludo a Julio. Nos están obligando a ir juntos. Queremos ir con otras personas, pero bueno, como llegamos acá, no sé. Ya. Entonces, empiezo en 3, 2, 1, ya. Ok, primero que todo quiero mencionar dos cosas que dijo la baja de posición, que creo que son totalmente mal. Primero dijeron que es como que tenemos mecanismos de de canalizar todo como de esta idea que las personas tienen, que tenemos que hablarle a mi amigo, hablarle a mi familiar sobre todo esto para que se pueda resolver. Creo que ese sentimiento de ira no se va a resolver nunca, porque el sentimiento de ira no es como que, tengo tos, y ya, no, es porque hay gente que está muriendo, porque no tengo luz, porque no tengo agua, porque no tengo cosas necesarias como persona que requieren una decencia humana, porque por lo que entonces está bien que tenga esta ira. Esta ira nunca se va a poder resolver si es que no consigo un cambio verdadero. Todo esto que nos han querido decir de como que entonces no es necesario que tengas que hacer todas esas medidas de agresividad, de violencia, cosas así, porque puedes hablar con tu amigo, no pasa en realidad. La única forma de que se pueda canalizar toda esta ira, que se pueda como que resolver esta ira, es haciendo un cambio verdadero. Te explico también, Julio, tienes que explicar yo de nuevo, porque es que esa es la única manera de poder hacer esos cambios, porque es mucho más certera que la cámara de oposición. Segundo punto, dijeron que es como que las personas pueden verse mal porque van a verse como criminalizadas por todo este tema de que ahora van a ser deslegitimadas, las personas van a como que a verlos como personas criminales, cosas así. Creo que en sí este es como nuestro peor mundo, pero incluso en nuestro peor mundo esto ya pasa. Creo que actualmente las personas feministas, las personas que están en contra del racismo, personas que están en contra de cualquier cosa que sea mala en el país, ya se pueden ver criminalizadas, se pueden ver como burladas, se pueden ver como gente que solamente tiene como esas cosas en su vida. De todas formas, lo que pasa en nuestra medida es que sí existe la gran posibilidad de que las personas puedan visibilizar esto, puedan tener más empatía y que empiecen a chinchar a los políticos. ¿Qué pasa aquí? Primero, redes sociales. Segundo, medios de comunicación. Tercero, políticos dentro del Congreso que van a ver más. ¿Por qué? Porque hay gente que está como afuera haciendo cosas así. Tienen un motivo demasiado grande los políticos de hacer un cambio. ¿Por qué? Porque incluso en que haya violencia, incluso en que haya como que rompen vidrios, se cierran carreteras, entonces la única manera de impedir que eso siga pasando es resolver de una vez, pero incluso en que el movimiento en sí no sea solamente sobre eso, y que haya como gente que es vándala, que está rompiendo cosas así, es mucho mejor y mucho más efectivo resolver una vez esta problemática sin necesidad de estar como que hablando con cada uno, sino solamente como que saber qué es lo que están pidiendo, porque no es difícil saber qué están pidiendo, no requiero que tenga que ir el líder para empezar a hablar con el político. Ya, ahora voy a explicar como los puntos de choque en sí, porque primero quiero sanizarme de mi alfa. Y sí lo que la alta nos dijo fue dos cosas, que van a conseguir como que un mayor cambio, mayor libertad. Lo que te explica Julio César es como, Julio César te llena dos vacíos. Primero, porque es que los movimientos sociales no van a estar desorganizados, porque es que va a estar todo muy organizado, porque es que va a ser todo muy efectivo. Te explica por qué es que el mensaje no se pierde, te explica por qué es que esta ira ya existe, porque es que esta ira no se saca de la nada, porque es que todo se va como que ya al fin canalizado. Y como que al final todos los impactos que puede traernos la Cámara alta de gobierno se ven desbloqueados solamente con Julio César. Ya, ahora para empezar como puntos de choque. En sí han habido como que creo que unos 3 puntos de choque. El primero es la imagen tergiversada. Creo que la imagen tergiversada no se va a dar porque la imagen que ya quieren dar, la imagen que tienen dentro de sus corazones es esa, de la ira, de la furia de que no me hacen caso. Al fin se van a dar cuenta las personas de todo esto, por lo que no es contradictorio, es solo que se da como que en una mayor medida toda esta ira y como también podemos poner una ponderación de violencia. Al final, ¿qué pondero más? ¿Pondero que puede existir violencia? ¿Pondero que puede haber unas buenas personas? ¿O pondero el hecho de no hacer nada? Decir, bueno, algún día me harán casos políticos, bueno, me quedaré excusados, bueno, como tengo el miedo de que me puedan ver mal algunas personas, no haré nada en mi vida. Solamente me quedaré esperando a que me hagan casos políticos que está grabado, que nunca me han hecho caso, que solamente quieren como que unos cuantos puntos para llegar al poder. Segundo punto. Creo que esto es más celebrizado.
Lo que dijo alta de oposición fue como que el Estado, los políticos no se involucran porque no quieren verse como criminalizados también ellos, que el Estado cumplió, que el Estado puede cumplirse cuando les piden ayuda. Creo que esto no pasa, acá son dos puntos. Primero, del punto que no se involucran por su imagen. Creo que mismos, siquiera en Perú, ha llegado a haber presidentes que iban a marchas tipo Toledo, que iban a marchas de todo el Perú, enormes, que luego llegó a ser presidente porque la gente lo quería. Creo que una persona cuanto más se involucra en un movimiento social que tiene razón, más se va a ver bien por el pueblo. Creo que esto como que hace poco también en el Perú, mismo primer ministro también estaba pidiendo a la gente que venga de Puno, que venga a otros países, de otras ciudades de Lima a Lima para empezar a protestar. Creo que es muy probable que sí se involucren. Si eso pasa en Perú, creo que también puede pasar en toda Latinoamérica. Entonces, como que este punto de que no van a involucrarse por su imagen es prácticamente imposible. Sí pueden hacerlo, y más cuando saben que se están viendo mal, más cuando saben que esta aprobación es cada vez más grande, más cuando saben que se pueden aprovechar de esto para poder como que poner más leyes, para poder como verse mejor por la gente, para que tengan un respaldo siquiera de unas 30.000 personas. El segundo punto, de que cumplirá cuando les pidan ayuda. Creo que, a ver, creo que eso es totalmente falso. Creo que siempre se ha pedido la misma cosa en el país, como que se puede pedir que haya facilidades para zonas rurales, que haya facilidades para esta cosa. Creo que solamente pueden prometer, pero eso no significa que lo vayan a cumplir. Creo que pasa en todos los países del mundo, que una persona que puede un movimiento que pide pacíficamente y no por eso va a hacerse caso. Creo que incluso en como lugares como en Europa sale una niña a empezar a decir como que estamos bajándose con el mundo, cambio climático, todo esto, pero aún así las personas no lo hacen caso, se burlan de ella. ¿Por qué? Porque simplemente no ven como que una fuerza mayor detrás de ella, no ven como que un riesgo de perder su trabajo, no ven como un riesgo de que al fin puedan ser como mal vistos y que puedan sacarlos de ahí. A ver, se me cae el tiempo. ¿Algún point? ¿Tres? Sí, alta. Sí. No debatimos en el peor de los mundos, probamos que incluso haciendo caso actúan peor. Alta de oposición no debate sobre la existencia de la ira, sino del uso activo de esta y cómo perjudica. Nosotras somos la única cámara que te prueba estos puntos. Claro, pero lo que nos han dicho ustedes, a ver, en su mejor mundo nos han dicho ustedes, porque es que solamente podemos pedirle permiso al Estado para que nos hagan un cambio. En nuestro mejor mundo logramos un cambio porque el Estado va a estar siendo chinchado todo el día con los políticos, con las redes sociales, con los medios de comunicación, con la gente, con la violencia, con todo esto que puede hacer que se haya un cambio mayor. En nuestro mejor mundo le ganamos, y en nuestro peor mundo siquiera conseguimos un sentimiento de unidad que no se puede conseguir dentro de su mundo. Y sí conseguimos así dos cosas, como recapitulando. Primero, cambios, el último para voy. Cambios grandes que pueden ser como bien estructurados y pueden ser bien organizados. Mi cronómetro dice que sacó el tiempo para voy, no sé por qué no sale ahí. Y segundo, conseguimos en nuestro peor mundo siquiera un sentimiento de unidad. ¿Por qué? Porque en su peor mundo como que solamente se lo digo a mi familiar, se lo digo a mi amiguito, se lo digo como que, ay, mira, pasó esto en mi vida, pasó esto como que está muriendo la gente, pero en nuestro peor mundo sí consigo que la gente se pueda reunir, se pueda como que tener como todas esas cosas. En sí que hemos probado con todo esto. Hemos probado porque es que es como el movimiento social se va bien organizado, porque es que el mensaje no se pierde, porque es que no es contradictorio, porque es que nuestro mejor mundo y por mundo te seguimos ganando, porque es que es mucho más potente, porque es que conseguimos como que más empatía, explotamos toda la ira que pueden las personas, porque es que esta área sí existe, y al final el Estado ya sabe que necesitamos y por eso puede ser un gran cambio. Con todo esto, orgulloso de mi cronómetro dice que tengo 7,15. No sé qué pasó. Bueno. Tiempo, muchas gracias por ese discurso. Terminamos este debate con látigo de oposición. Por favor, Joaquín, no olvides poner en el chat principal el tiempo. Vale, Luis, a tu primera palabra. Vale, como prueba de audio, voy a decir nomás que gracias a Doménica por invitarme al torneo y un saludo a Edu, que lo quiero mucho. Vamos a otro BP. No sé si se me escucha bien. Sí, todo bien. Ya. Entonces inicio con el discurso en 3, 2, 1. Ha habido un terrible problema desde baja de gobierno porque justamente creo que su claim era de decirnos, pero es que la gente va a reprimir la ira y por eso va a terminar explotando y eso va a ser terriblemente negativo porque simplemente cuando usamos la ira activamente es de que logramos liberar, digamos, todo este tipo de negatividad. Va el ataque, como está, justamente entendemos que nunca se va a ir la ira, creo que es algo que ambas cámaras estamos completamente de acuerdo, sin embargo el problema y ustedes lo que deben haber defendido es usar la ira activamente, ¿no? Entonces, cuando lo usas siempre tienes una
y tienes una mayor criminalización de parte de la misma sociedad. Creo que Domínguez te lo ha explicado, ¿no? Entonces, esto no le conviene a los movimientos sociales por justamente el hecho de que termina siendo criminalizado y obviamente el Estado no me termina escuchando. Por entonces, este punto acerca de, pero retienes la ira y por eso, digamos, va a ser negativo, no es un punto importante porque el de Bocho como tal va de que la comparativa es si es que esto es bueno o malo a niveles de civilización, ¿no? De cómo se muestra, cómo se presenta un movimiento social cuando está la ira, digamos, activamente, por lo tanto, a baja de gobierno no tiene ningún caso ganador hasta ese punto, ¿no? Ahora, creo que ambos gobiernos tenían este punto de ganador, entre comillas, de decirnos, solo con la criminalización, solo cuando digamos usamos la ira activamente, es cuando realmente el Estado nos escucha, es cuando realmente el Estado nos hace caso y solo así lo podemos conseguir. Creo que ya Domenico te ha hecho varias mitigaciones a ese punto, que creo que ya no es un punto ganador, por justamente el hecho de que actualmente el contexto ha cambiado, actualmente el contexto y en la actualidad ya existen mecanismos de cómo podemos combatir con esto, por justamente los ministerios, redes sociales, movimientos, y no solo eso, sino de que no solo necesitamos, digamos, el hecho de que, solo existe, digamos, la ira y deberíamos usarlo, sino que también puedes hacer marchas pacifistas de que terminan siendo funcionales por justamente el hecho de que terminas ganando una mayor, digamos, carga política, por justamente el hecho de que no estás vandalizando, no estás rompiéndolo todo, simplemente estás marchando de forma común y efectiva de la atención sobre un problema social y los movimientos pueden organizarse en marchas sentadas y concentradas, justamente haciendo acciones pacifistas para escuchar sus voces, ¿no? Noten que, por ejemplo, si el punto de baja de gobierno es decir, ahora son organizadas, es terriblemente falsa por justamente el hecho de que literalmente cuando estás con la ira no piensas con claridad, no tienes una inteligencia emocional y no controlas completamente tus emociones o tus acciones por justamente el hecho de que estás en una euforia completamente alta negativa, por justamente el hecho de que no puedes pensar, entonces la organización no se da dentro de baja de gobierno, por lo tanto no tiene sentido, pero sí tiene sentido desde baja de oposición y creo que eso es justamente comparativamente mejor, ¿no? Aparte que existen campañas de concentraciones donde los movimientos sociales pueden utilizar, digamos, las campañas y difundir información como literalmente en el status quo lo hacen, aparte que existen las mesas de diálogos que también te he explicado y aparte que incluso tienen, digamos, una participación política, ¿no? Y ahora, vamos a asumir incluso en el mejor de los casos de ambos gobiernos en los cuales, en efecto, ahora el Estado me escucha por justamente el hecho de que lo he roto todo y por eso ahora voy a ser escuchado, ¿no? Creo que lo que decía alta de posición no es suficiente porque, digamos, incluso si es que el Estado, digamos, me ve mal por justamente el hecho de que lo he criminalizado, creo que alta de posición no tenía esa explicación que simplemente sale desde el discurso de Doménica, que es justamente el hecho de, a ver, hay que ser muy concisos con esto y vamos a niveles sociales. ¿Cuándo si ya de por sí entendíamos de que históricamente han sido vulnerables estas minorías? Creo que entonces el problema que tenemos es justamente el hecho de que ya hay un sector que estaba en contra mía, ¿no? Si yo soy, digamos, X sector indígena, yo quiero, digamos, marchar pacíficamente, ya existía un sector de blancos heterosexuales que literalmente estaban en contra mía. El problema es de que ahora incluso el sector neutro, que no tiene ninguna opinión, ahora van a estar también dentro de mi contra por justamente el hecho de que yo estoy literalmente rompiéndolo todo, estoy siendo vandalista, etcétera, etcétera, porque estoy con una constante ira y por eso ahora incluso el sector neutro se va a poner en mi contra, ¿no? Si es que el Estado, justamente poniéndose mejor su caso, quería, digamos, apoyar estos movimientos por justamente el hecho de que lo estoy rompiendo todo, no sucede porque ahora tienen una presión más que justamente la presión social. Alta de posición nunca tiene esa explicación lógica, solo sale dentro de, digamos, dentro de baja presión y eso es sumamente, y eso creo que es comparativamente más importante porque a niveles sociales, creo que en la sociedad ahora va a estar criminalizando estos movimientos sociales, no me van a estar apoyando constantemente, entonces creo que eso es terriblemente negativo por justamente el hecho de que ya no tengo mi apoyo, si ya de por sí era 1, ahora se convierte en 0 porque ahora la sociedad me va a ver terriblemente mala. Ahora, dame tu punto alta y luego el punto de baja. Nótese cómo en oposición, 1, dependen del mejor mundo posible en el cual el Estado me quiera escuchar y no donde yo me haga escuchar. 2, si no me escuchan, no tengo otro medio para hacer. Hemos dicho algo muy claro y es que justamente los movimientos sociales que justamente deben impactar a niveles sociales. Mi explicación y la argumentación no dependía de que justamente ahora el Estado nos debe escuchar, sino que hablamos acerca de que cuando tenemos votos a niveles sociales, nuestro voto político también aumenta. Creo que la explicación de alta de oposición no es igual digamos, a la explicación que tenemos desde baja de oposición. Creo que baja de oposición es mucho más importante y exclusiva que alta de oposición. No dependemos de que el Estado nos haga caso realmente, sino que dependíamos de ganar votos a niveles sociales. Ahora dime tu punto baja.
Panel, lo que actualmente se consigue no son los cambios necesarios y grandes que buscan. Ellos dependen de que el Estado quiera ayudarlos con los políticos que tienen poder fáctico, los políticos que nos Yo te he apoyan. explicado que literalmente el apoyo del Estado no se va a dar por justamente el hecho de que la misma sociedad va a estar presionando al Estado porque van a decir por qué apoyas a un criminal. Si de por sí literalmente la sociedad, como ya te hemos explicado anteriormente, te va a ver a mí como un criminal, porque un Estado diría apoyar a un criminal, literalmente va a ser terriblemente asqueroso en el sentido de que la sociedad va a decir que Estado más asqueroso está apoyando a un criminal y literalmente ahora, digamos, el voto social que yo tenía o que este movimiento social podía haber ganado, ahora se pierde completamente. Y ya hemos dicho, asumir en el mejor de tus casos en el cual el Estado realmente quiera apoyarnos, no va a suceder porque justamente ahora tenemos la presión social. Creo que justamente para ganar los votos sociales solo lo vamos a conseguir dentro de justamente el hecho de si hacemos marchas pacifistas. Creo que el punto ganador que ustedes tenían que era romperlo todo ya no funciona por justamente el hecho que está terriblemente mitigada. Ahora dame tu punto alta y este es el último que acepto. Entonces, como la Tres. definición que ustedes dan de movimientos sociales también se da de nuestro lado de la casa, porque nosotros también podemos asistir a ministerios, pero de nuestro lado vamos a movilizar seguidores. El problema es de que ustedes usan la ira activamente, ya hemos explicado anteriormente. Creo que desde el inicio del debate en tanto alta de oposición les reclamaba a ustedes de que ustedes tienen que haber atacado directamente a la ira activa. Entonces creo que ustedes nunca han hecho engage con eso. Creo que ese es el problema dentro de toda su cámara. Entonces creo que no tiene sentido el punto. Continúo. Entonces noten que comparativamente lo que tenemos y la diferenciación con alta es básicamente de que nuestra explicaciones era directamente irnos al impacto social, porque justamente cuando dirigimos al impacto social recién podemos desbloquear el impacto de alta, de que era acerca de, ahora somos apoyos por parte del Estado. Creo que entonces somos comparativamente más importantes que alta de posición, y comparativamente los puntos de claims que tenían ambos gobiernos ya no son importantes porque uno están fuerte mitigado porque el contexto actual ha cambiado, y segundo, incluso si es que digamos asumimos en el mejor de los casos donde el Estado realmente me quiere apoyar, por justamente la presión social no se logra dar, no se logra desbloquear esos impactos y termino siendo terriblemente criminalizado. Y ahora, si de por sí mi voto, digamos, mi capacidad política era 1, ahora mi capacidad política se vuelve 0, porque literalmente casi toda la población y la sociedad va a estar en contra mía, porque a niveles cuantitativos, obviamente, la mayoría termina siendo, digamos, más escuchada por parte de un Estado. Creo que con eso es suficiente para ganar este debate, por eso baja de Oppo. Muchas gracias por ese discurso. Muchas gracias a todas las personas por el debate. Como saben, esto no hay feedback. Vamos a deliberar y posteriormente escribiremos en anuncios para avisarles cuando se anuncien los resultados. Gracias. Vamos con el panel de deliberar.